Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama Dedazo Colectivo. Estuvieron 5 años diciendo que AMLO se iba a reelegir y que para ello iba a cambiar la constitución o pretextar la pandemia, que iba a dejar a uno de sus hijos o que iba a hacer a su esposa una candidata. 5 años en que cada vez el presidente los desmintió. Ya que se acerca la fecha de la sucesión, ahora dicen que habrá un maximato. El acuerdo que alcanzó el Consejo Nacional de Morena sobre el método para elegir a su candidato o candidata a la presidencia de la República ha desatado una legión de comentaristas en los medios corporativos de comunicación que buscan desprestigiarlo. Un poco antes, desde que la ciudadanía del Estado de México le dio la espalda al PRI, al PAN, al PRD, empezaron a quejarse de las encuestas, diciendo que estaban sesgadas a favor de Morena. Ahora sabemos que la diferencia entre esas encuestas que le otorgaban casi 20 puntos de ventaja a Delfina Gómez se redujeron a la mitad por el fraude electoral que hizo el PRI del Estado de México. El fraude se puede documentar, por ejemplo, con las 78 casillas de Whisky Lucan, donde Alejandra del Moral tuvo entre 90 y 99% de los sufragios, es decir, Zapato. Lo mismo sucedió en Ecatepec, Chimalhuacán, Naucalpan, Texcoco, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli. Pero no les alcanzó porque Morena logró ganar en 36 de 45 distritos. La crítica que el PRI y Acción Nacional hicieron entonces de las encuestas era para encubrir el fraude que habían hecho, aunque no tuviera el efecto deseado, acercar los números a tal grado que fuera el Tribunal Electoral, con esos próceres como Janino Tálora o Reyes Mondragón, el que les otorgara el triunfo. Pero criticaron a las encuestas también para adelantar lo que iban a decir sobre la legitimidad de la elección de él o la candidata de Morena, que es por encuestas. De eso trata esta columna, del ataque de los medios a la forma en que Morena decidirá, mediante una apertura hacia la ciudadanía. Lo primero que obtusamente dijeron es que la encuesta era un dedazo. No hay forma, al menos no demente, de sostener eso, pero lo hicieron. Leonardo Curcio, Leo Zuckerman y otros teleopinions sostuvieron dos ideas que no pueden coexistir: la decisión unipersonal del presidente y una encuesta que no es de popularidad, como también dijeron, sino de juicio, de opinión sobre el desempeño de los funcionarios públicos involucrados. Es necesario explicar qué fue el dedazo durante los regímenes del partido único. Era la potestad del presidente saliente de elegir a su sucesor, en una especie de monarquía civil. Funcionaba de la siguiente manera. En el último año del sexenio, distintos grupos al interior del PRI gobierno filtraban a la prensa nombres y datos de quién podría estar en la cabeza del presidente. Así, en 1957, un caricaturista, Abel Quesada, dibujó a un licenciado de traje con el rostro tapado por una sábana y contribuyó así a hacerle publicidad a una marca de cigarros al ponerle un subtítulo que decía: "El tapado fuma elegantes". La figura del tapado provenía del lenguaje de las peleas de gallos, donde se sacaba un gallo del que no se sabía el peso ni la complexión contra otro plenamente conocido. Así, la apuesta por el tapado era una incógnita y reportaba mucho más dinero de resultar ganador. En la política mexicana, el tapado podría ser el secretario de Gobernación en turno, el canciller o, en los últimos dedazos, algún economista desconocido de la Secretaría de Hacienda. En las tenebras del secreto, las filtraciones, las patadas bajo la mesa, se iban descartando y validando los distintos personajes como sucesores. El método misterioso le valió sesudos análisis a los politólogos del régimen que querían ver en esa decisión unipersonal una supuesta consulta con los sindicatos del PRI, sus centrales campesinas o populares,
con las cámaras empresariales y la Iglesia Católica. Pero la verdad es que tanto el tapadismo como su resultado, el dedazo, eran una resolución que decidía el presidente saliente consultando con la almohada. Célebremente, cuando a Díaz Ordaz se le preguntó si se arrepentía de algo, cuando los reporteros esperaban que dijera que de la matanza del 2 de octubre de 1968, el expresidente dijo, sí, de Echeverría. Una vez anunciado el nombre del sucesor por el eterno dirigente de la Central de Trabajadores de México, Fidel Velázquez, ocurría el fenómeno llamado la cargada, que era el apoyo ciego e incondicional a quien el presidente hubiera elegido. Se realizaba un meeting en la explanada del PRI en la capital que se llenaba con sindicalistas. Debo contarles que yo fui a ver cómo era este fenómeno de la cargada cuando se ungió a Luis Donaldo Colosio el 28 de noviembre de 1993. Yo quería ver cómo era eso y me llegó un gafete tricolor que llenaba uno mismo a mano. Rodeado de profesores del Sindicato de la Educación de Albaster Gordillo, quienes no escucharon una sola palabra de lo que se dijo en la lejanía y faraónica tribuna, los organizadores hicieron el simulacro de irle a avisar al candidato Colosio para que aceptara y dijera su primer discurso de campaña presidencial. A ese simulacro que rodeaba la decisión unipersonal del presidente es a lo que nos referimos ahora como dedazo. Por lo tanto, una encuesta con 5 preguntas sobre el desempeño como servidor público del aspirante no tiene nada que ver con la decisión unipersonal que exigía el secreto del tapadismo, es decir, del juego de las tinieblas de los aspirantes, sus medios y sus equipos, y la puesta en marcha de la cargada, es decir, del voto corporativo de los sindicatos, organizaciones campesinas y populares. Pero los medios del viejo régimen insisten en llamarle a las encuestas dedazo. En el colmo de la contradicción, el exconductor de la tele, Guillermo Ochoa, le llamó en Twitter dedazo colectivo. Algo que estuvo tan bueno que le da nombre a esta columna. Por definición, señor Ochoa, el dedazo es eso, un dedo solitario que señala al elegido. Por definición también, una encuesta es para saber la opinión de cada uno de los encuestados y luego sumarlos. No existe tal cosa como dedazo colectivo, pues se trataría entonces de una decisión democrática, en la que todas las opiniones valen igual y al final se conforma una mayoría. De igual forma, el expriista ex embajador de Fox en Irlanda, Agustín Basabe, de Milenio, le llamó dedo encuestador. ¿Cómo manipularía el presidente a los encuestados? ¿Por telepatía? ¿Por signos muy sutiles para los que responden la encuesta? ¿Solo se encuestará a los que analizan los gestos de las mañaneras? ¿Cómo se hace, como dijo la exasesora del Tribunal Electoral Carolina Gilas de la UNAM, que el resultado de la encuesta de Morena va a ser la persona más cercana al corazón del presidente? Es un disparate y casi una alucinación decir que una encuesta que se va a realizar de forma abierta, no solo al interior de Morena, es un dedazo autoritario. Se trata de encuestar no solo a los militantes o los afiliados al partido del presidente, sino de preguntarle a la población abierta cuál creen que debe ser el candidato o candidata. ¿Cómo las respuestas a un cuestionario podrían ser de índole unipersonal? Ahora, vayamos a la historia de por qué la izquierda decide hacer una encuesta en vez de una elección interna. Todo tiene que ver con 2 momentos de la izquierda cuando el obradorismo todavía era una corriente dentro del PRD. Uno es en 1999, cuando se tiene que anular la elección entre Amalia García y Jesús Ortega para presidir el PRD. Hubo más de 20% de irregularidades, como el desplazamiento súbito de casillas de un lugar de los Amalios a uno de los Chuchos, suplantación de funcionarios, falsificación de actas. Se quedaron sin elección y tuvo que entrar Pablo Gómez como interino. Ese es el trauma de las elecciones internas
que viene de tiempos del PRD y que Cuauhtémoc Cárdenas eliminó con un dedazo, ese sí, en 2002 a favor de Rosario Robles, que era muy conocida entonces por su papel como jefa de gobierno. Pero no obstante la desproporción, diría hoy el piso disparejo, la elección tuvo casi 16% de irregularidades. Y no obstante este nuevo fracaso, el PRD volvió a hacer elecciones internas en 2008, cuando compitieron Alejandro Encinas y de nuevo Jesús Ortega. Otra vez las prácticas fraudulentas alcanzaron el 26% de las casillas y hasta hubo urnas quemadas, no se diga robadas. Pero aquí intervino el Tribunal Electoral, que sin importar el fraude, le dio la presidencia del PRD a Jesús Ortega. Es decir, un agente externo, como el tribunal, impuso a los chuchos en la dirigencia, lo que traería, como sabemos, la salida de López Obrador, la formación de Morena y la debacle del perredismo. Pero mucho más importante, esta izquierda de corrientes empatadas en sus prácticas fraudulentas le dio al partido político una gran desventaja. Los medios repitieron, la izquierda no sabe perder, la izquierda siempre se divide, no puede acordar ni negociar y por lo tanto no puede gobernar. Al contrario, el método de la encuesta le ha funcionado varias veces a la izquierda. La más vistosa es en el 2011, cuando deciden acudir a esa instancia los dos candidatos presidenciales, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard. Esa vez, AMLO le ganó en 3 de las 5 preguntas y Ebrard aceptó el resultado porque uno de los acuerdos era tan simple como el que gana, gana. Es decir, sin conflicto post-sondeos. Ebrard ya se había hecho a un lado para darle paso a Obrador en 2000, cuando declinó su candidatura a la capital que llevaba por el Centro Democrático, el partido de los seguidores de Manuel Camacho Solís, aquel salinista de cepa, hasta que le dieron la candidatura por dedazo a Colosio. Pero esta vez, la primera encuesta de 2011 no era un favor político de hacerse a un lado, sino la aceptación de una derrota dentro del método que ambos contendientes habían acordado. El que gana, gana. No había posibilidad de otra encuesta o de dividirse, porque el PRI de Peña Nieto podría avanzar incluso en la capital de la República. Así que esa experiencia de la encuesta prueba por qué ahora se utilizará. Por último, me gustaría hablarles de los extravíos de la oposición que a través de sus medios está dispuesta a descalificar el método acordado por unanimidad en Morena. El PRI tuvo ya una pasarela de candidatos el 18 de octubre del año pasado. Si le buscan encontrarán por ahí una videocolumna sobre lo que dijeron sus aspirantes. Acción Nacional, por su parte, tuvo una reunión de diputados en Aguascalientes el 4 de mayo de ese año, en donde redujeron sus aspirantes a 2, el Krill del cártel inmobiliario y la Lili Telles del partido Facho Vox. También hay por ahí una videocolumna sobre ello. Tanto en la reunión del PRI como en la del PAN, los métodos para ponerse de acuerdo fueron todo menos precisos. Silvano Aureoles habló de encuestas, pero no le hicieron caso. Por su parte, Marco Cortés habló de que cada candidato de ellos recabara 1 millón de firmas para que siquiera acceder a estar en una contienda interna, cuyo procedimiento tampoco precisó. Si a la falta total de método sumamos su ausencia de proyectos de país, lo que tenemos es a Alito levantando el puño o a Xóchitl Gálvez tocando una puerta. Por eso les urge ir contra la decisión de Morena, que si todos respetan los acuerdos, debe fortalecer al siguiente gobierno de la 4T. Los medios y sus catedráticos han decidido qué relato van a contar una vez que se legitime a la candidata o candidato de Morena por medio de las encuestas. Dirán que ellos perdieron la elección no por sus errores, su falta de autocrítica, su responsabilidad nunca asumida en la desigualdad y la corrupción, sino porque fue una elección de Estado, porque Andrés Manuel hizo una elección de Estado. Dirán que es una elección de Estado por los derechos constitucionales y los programas de contención a la pobreza que ellos suponen que la gente intercambia por votos. Dirán que la continuidad es un maximato.
Ya están diciendo que la única forma de probar que no hay dedazo es que Claudia Sheinbaum no gane. Buscan así influir en la única elección que tendrá futuro porque la de la oposición, si es que llegan a eso, está derrotada de antemano. La idea del maximato es como la del dedazo, el tapadismo o la cargada. Usada solo como peyorativa, la palabra carece de sentido en este momento. Como sabrán, el maximato en México es el periodo de 3 presidencias muy débiles, muy acotadas, entre el gobierno de Calles y el de Lázaro Cárdenas. Se trata de un proceso de abandono de la vía militar, el cuartelazo, como forma de acceder al Estado, y la implementación del partido único como vínculo único de los caudillos y sus seguidores por todo el país con las instituciones. El maximato es justo el periodo de ajuste entre el último caudillo nacional y el partido único que se crea desde el Estado, confundiéndolo con el gobierno. No hay forma de que se repita ese periodo, habida cuenta de que no existen caudillajes en el país, ni Morena se creó desde el Estado, sino desde la oposición y es un movimiento democrático. Pero los medios ya han decidido que llamarle a la continuidad de la 4T un maximato es lo mejor que pueden hacer. Se equivocan cuando repiten que la sucesión es la decisión más importante del sexenio de López Obrador. No lo es. Eso era en tiempos del PRI. Pero es cierto que una decisión, y no la más importante, comparada con las obras, los programas y el combate a la corrupción, será abrir a su propio partido a las decisiones de la mayoría. Pero la oposición no ha entendido nada desde 2018. Creen que están combatiendo el regreso del PRI sin darse cuenta de que el PRI es ahora su principal aliado. Muchas gracias por escuchar.